tuvo ese famoso encuentro con el Señor Jesús en el camino rumbo a Damasco, su vida para siempre fue transformada. La regeneración es una obra única del Espíritu Santo y algo evidentemente innegable e inconfundible. Y quiero que vaya conmigo, deje una marca en 2 Corintios 5, pero vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 9, por favor. Hechos, capítulo 9. Y ahí vamos a leer acerca de ese encuentro que tuvo Saulo, lo que sucedió después de ese encuentro. En Hechos 9, versículo 17. Jesús se le encuentra en el camino a Saulo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y finalmente Saulo cae a tierra y se humilla, y el Señor le dice que tiene un propósito para su vida. Saulo pone su fe en Cristo y se lo llevan, queda ciego, no puede ver, y se lo llevan a la casa de uno de los discípulos hasta que va a visitarlo este siervo de Dios, Ananías. Y ahí comenzamos nuestra lectura en capítulo 9, versículo 17 de los Hechos. ¿Ya lo encontró? Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Se fijó lo que leímos ahí? Dice que los que antes lo conocían y habían escuchado a Saulo hablar y lo que quería hacer, ahora estaban atónitos. No podían creer el cambio en este hombre, pero tampoco lo podían negar. Algo indudablemente había sucedido en la vida de este hombre. Primeramente sabemos que había nacido de nuevo, y oiga bien, hasta su nombre fue cambiado a Pablo después. Mire conmigo Hechos 13, unas páginas hacia adelante. Hechos 13, versículo 1. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí está Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, o sea, Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Barjesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es, ¿qué dice? Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y luego dice el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Está ahí conmigo, ¿verdad, hermano? Entre el capítulo 9 y el capítulo 13 habían pasado aproximadamente 17 años. Eso es importante saber. ¿Cómo se puede saber esto? Por lo que cuenta Pablo en Gálatas, a los Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1. Y ahorita va a entender por qué estoy haciendo este repaso de la vida de Pablo, Saulo, que después vimos ahí claramente que empezó a ser llamado Pablo. Entonces Gálatas capítulo 1, búsquelo, capítulo 1, versículo 13. Porque ya habéis oído, aquí está dando testimonio Pablo, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, eso fue su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahora, si se fijó allá en Hechos donde estábamos leyendo, dice que enseguida predicaba a Jesucristo. Y parece ser que de un día a otro, Saulo, cuando recibe la vista y es bautizado, enseguida predicaba, pero no. Aquí nos está contando él el tiempo que había pasado. Dice que no consulté enseguida con carne y sangre, pues ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, al desierto, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2, versículo 1. Después, pasados, ¿cuántos años? 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, si contamos los años que nos cuenta Pablo, durante esos 17 años, durante ese tiempo, Saulo, el viejo hombre, pasó por una transformación al apóstol Pablo, que representa. Saulo en un momento fue salvo, pero en esos 17 años ocurrió una transformación en su vida. La transformación del cristiano no sucede instantáneamente. La salvación sí. El hecho de que es convertido en una nueva criatura en Cristo es un acto instantáneo, hecho hijo de Dios. Pero la transformación es un acto que va sucediendo en la vida de esa persona. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, mire Efesios 4:17, lo leímos en la escuela dominical, lo quiero leer otra vez, pero para ilustrar esto, para que entienda esto, dice el versículo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice en el versículo 17 del capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Se fija que en Efesios 4, allá adelantito en el versículo 22 les dice, les manda a los cristianos que se despojen del viejo hombre y que se vistan del nuevo hombre. O sea, míreme aquí. La transformación es un acto voluntario. Dios es el que hace la transformación a nosotros, pero usted tiene que estar dispuesto. Usted tiene que estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios, dejar que la verdad haga cambios en usted, en su vida.
para que su vida sea transformada. Y aquí también está diciendo el apóstol en el versículo 17, ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando Dios empieza a iluminar nuestro entendimiento y sacarnos de las tinieblas, comenzamos a descubrir y a comprender las maravillas de las verdades en la palabra de Dios, ya sea por nuestra propia lectura de la palabra de Dios y el Espíritu Santo hablándonos a través de ellas, o escuchando a la palabra predicada o enseñada por un siervo de Dios. Así es. Mire primero a los Corintios 2, versículo 4. Primero a los Corintios 2, versículo 4. Dice el apóstol aquí, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, cuando dice el hombre natural, se refiere al hombre que no ha sido salvo, el hombre inconverso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual aquí se está refiriendo al que tiene al Espíritu Santo de Dios, juzga todas las cosas. Esa palabra juzga quiere decir comprende todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie o comprendido de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol, o sea, nosotros los cristianos, tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde? ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Aquí está la mente de Cristo. Y el Espíritu Santo te ayuda a discernir, a entender, a comprender lo que Dios quiere enseñarte, lo que es el corazón, la mente de Cristo. Este es un proceso de renovación y transformación, lo que sucede en la vida de un cristiano. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, al sistema de valores del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay mensajes de la palabra de Dios que pueden transformar la vida. Si el Espíritu Santo está obrando en el corazón de la persona y se siembra la semilla tiene que quedar sembrada para poder producir un fruto en la vida de una persona. Amén. Y yo me acuerdo escuchar al doctor Jack Hyles ese mensaje, it's your duty, es tu deber. Y ese mensaje, hermano, no estoy exagerando, transformó mi manera de pensar. Yo tenía unos meses de ser salvo. Y estaba ahí en el balcón, en un auditorio grandísimo con más de 3,000 personas. Y estaba escuchando a ese hombre predicar ese mensaje. Y otros estaban ahí conmigo en ese auditorio. Habíamos 3,000. No todos pasaron al frente en el auditorio, pero Dios me habló a mí. Amén. Y usó ese mensaje para hablarme a mí. Y puedo decir que es uno de esos mensajes que Dios usó para transformar mi manera de pensar y mi vida.
la primera vez que escuché el mensaje que predicó el hermano Elmer Fernández, el doctor Elmer Fernández, la pregunta, ¿hay un infierno? Oh, ese mensaje me sacudió, hermanos. Digo, yo ya era salvo, pero me sacudió mi pensar en cuanto a la importancia de ganar almas y de hablarle a otros de Cristo, porque verdaderamente sí hay un infierno. Y si decimos que creemos en un infierno, entonces no deberíamos estar tan casuales, tan quitados de la pena, especialmente con seres queridos que no son salvos. De acuerdo en un mensaje que predicó el pastor Hernán Cortés, ¿a dónde van los muertos? Primera vez que escuché ese mensaje, cómo Dios me habló, pero ¿sabe qué es lo que me acuerdo más? Que ese mensaje Dios lo usó para cambiar la vida de mi papá. Porque mi papá asistía a la iglesia, pero realmente no estaba entregado. Todavía había cosas en su vida. Estaba muy temeroso de decirle a su mamá que había recibido a Cristo, que ahora era cristiano. Y estaba como con un pie adentro, un pie afuera de las cosas del Señor. Pero cuando escuchó ese mensaje, la actitud de mi papá cambió. Obviamente Dios usó el mensaje para cambiar su punto de vista, su manera de vivir su cristianismo. Porque a partir de ese mensaje él fue y ganó a su mamá para Cristo, a varias de sus hermanas para Cristo, y se convirtió en un ganador de almas. Amén. Un mensaje. Y no es tanto el mensaje, hermanos, es la palabra predicada. Me acuerdo de mi pastor predicando un estudio bíblico en el libro de Nehemías acerca de edificar. Y cuando llegó, estaba en el capítulo 1 y llegó a esa porción de la escritura donde dice Nehemías que fue él y unos cuantos pocos hombres con él a ver las ruinas de la ciudad. Y les compartió su corazón cómo estaba. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y el pastor compartió algo de la visión de lo que él quería hacer. Y yo tendría, si acaso, unos 4 o 5 meses de ser salvo. Y eso fue lo que Dios usó en mi corazón para después del servicio venir a hablar con él y decir, pastor, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Yo quiero ser uno de esos cuantos que le ayudan a hacer la obra del Señor. Y de ahí para allá, pues, como dice, el resto es toda una historia. Pero con un mensaje, con una enseñanza puede cambiar la perspectiva, y al cambiar la perspectiva puede cambiar una vida. Así es. El Espíritu Santo ilumina al creyente y le da discernimiento para comprender las Escrituras. Y luego el mismo Espíritu Santo, si el terreno está fértil, porque el terreno es el corazón, y si está fértil, aplica o da convicción al oyente. La palabra de Dios penetra, discierne, quebranta, convence, renueva y termina transformando una vida. Así es. Eso es lo que puede pasar en la vida de un cristiano cuando se expone a la palabra de Dios, ya sea leída, enseñada o predicada. Porque la palabra de Dios es poderosa. Es como una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. ¿Sí me está siguiendo? Segunda de Pedro 1:19, vaya ahí conmigo. Y qué importante es lo que dice este versículo. Segunda de Pedro 1:19. Y miren las primeras palabras de lo que dice. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más, ¿qué? Segura. ¿Sabe por qué usted está aquí el día de hoy? Digo, espero que esté aquí por eso. Porque usted no viene a escuchar a un hombre hablar. Usted no viene, ojalá que nada más haya venido para pasar tiempo con otros cristianos. O para tener un ratito de alabanza y adoración, aunque eso es importante. Y eso el Señor lo usa primeramente para que Él sea glorificado y Él sea alabado, y segundo para preparar nuestro corazón. Pero ese es el propósito. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí para escuchar palabra de Dios. Y la razón que hemos venido para escuchar palabra de Dios, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y creemos que es la palabra profética más segura, que esto no nos va a guiar mal, no nos va a llevar por mal camino, que no es para nuestro mal, es para nuestro bien, que Dios la quiere usar en nuestra vida. Por eso estamos aquí.
Y dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y miren lo que sigue inmediatamente después. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oiga bien, eso es iluminación. Eso es iluminación. ¿Se fijó lo que dice? Dice, hasta que el día esclarezca. ¿Ha salido usted afuera de su casa cuando está oscuro todavía? Y cuando empieza a salir el sol. Y todo cambia cuando da la luz del sol. ¿Sí o no? En las tinieblas uno no puede ver bien. Necesita luces artificiales, pero nada se compara a la luz del sol. Cuando sale el sol en su fuerza, ilumina todo. Y toda la perspectiva cambia, todo el punto de vista cambia. Por eso hay muchas cosas que no se pueden hacer de noche. Hay trabajos delicados que no se pueden hacer en las tinieblas. Usted no puede, un doctor no puede llevar a cabo una cirugía en un cuarto oscuro. Porque de ahí depende la vida de esa persona. Hay trabajos delicados que necesitan muchas luces, o mejor es hacerlos de día. Porque no se pueden hacer de noche. ¿Sí me está siguiendo? La luz cambia la perspectiva. Nos hace ver bien. Y es lo que está diciendo. Dice, debes de poner atención, no dormirte en el servicio. Por eso nada cambia en su vida, querido hermano, hermana. No es necedad mía, arrogancia mía que quiero tenerlo aquí atento, poniendo atención. No, es que de ahí depende lo que Dios pueda hacer en su vida. Mi trabajo es prepararme y pedirle al Señor que me ayude y use a predicar la palabra de Dios. Su trabajo, ¿cuál es? Poner atención. Poner atención. Si no, vino a perder su tiempo. Es pura religiosidad. Y la religión nunca ha cambiado ninguna vida. El Señor nos sacó de la religión. ¿Sabe para qué? Para transformar nuestras vidas. Y Cristo comenzó cuando nos hizo nacer de nuevo, una nueva criatura en Cristo. Pero ahí no estaba la transformación completa, apenas iba comenzando. Muchos se conforman con el hecho de que ya acepté a Cristo, ya soy salvo, ya. Pero nada cambia en sus vidas porque no ponen atención, no dejan que la palabra de Dios ilumine sus corazones y le enseñe verdades que van a transformar su vida. Y dice ahí claramente, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la definición más clara de iluminación. Hasta que Dios te ilumine y entiendas y comprendas lo que Dios está tratando de decirte. Y es por eso que podemos estar en un mensaje, en un servicio, y alguien venir y derramar su corazón de rodillas al Señor y tomar decisiones tremendas en su vida, y alguien más estar ahí. ¿Ya se acabó? Porque uno puso atención, abrió su corazón, y el otro no. Nomás estaba aquí, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Cuando iluminación sucede, veremos cosas y comprenderemos verdades que no habíamos visto y no habíamos comprendido antes. Y cuando eso sucede, esa verdad tiene el potencial de transformarnos. Mire 2 Corintios 3. A esto se refería el apóstol cuando escribió estas palabras. 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18. ¿Ya lo encontró? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice ahí? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, agarra esa idea. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La Biblia dice de sí misma que es como un espejo. Es como un espejo. Y dice que dos cosas van a pasar con este espejo cuando la miras atentamente. Allá en Santiago, deje una marca en 2 Corintios 3:18 y brínquese a Santiago. Y ahorita regresamos a 2 Corintios 3:18. Pero Santiago, capítulo 1 y versículo 23. Santiago 1:23. ¿Ya lo encontró? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un ¿qué? En un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí la amonestación es, no seas un oidor, sino un hacedor de la palabra. Pero dice la Biblia esto, que es un espejo que uno se levanta en la mañana y se mira en el espejo, y algunos cuando se levantan y se miran en el espejo le hacen ¡ay! Porque da miedo, ¿no? Cómo uno se levanta en la mañana. Yo no estaba así con el pelo cuando me levanté en la mañana. Y mi cara no estaba así como está ahorita. No le quiero decir todo lo que había bajo mi nariz y no quiere saber. Pero me vi en ese espejo y dije, ah, caray, tengo que hacer algo. ¿Cómo voy a salir a la calle así? Y usted, hermana, debería identificarse con esto mejor que nadie. ¿Cuánto tiempo pasan las mujeres enfrente del espejo? ¿Sí o no? Es la verdad. Y todas las damas aquí, la gran mayoría, como las vemos ahorita, así no se veían cuando se levantaron. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque tengo una esposa. Y crié 2 hijas. ¿Sí me está siguiendo? No, aquí luce muy diferente. Cuando se levantan en la mañana, ahí está la cruda realidad. Pero dice, cuando te acercas a la predicación de la palabra de Dios, es como acercarte al espejo y ver todo lo que necesitas cambiar en tu vida. Porque te ves, el espejo es el reflejo, no te miente, te dice lo que eres, cómo estás. ¿Sí me estás siguiendo? Yo tenía un espejo en la recámara antes, no me gustaba y lo tiré, porque me hacía ver más gordo. Y el espejo que tengo ahorita en el baño es un espejo que me gustó porque me hace ver más delgado. No, pero ¿sabe qué, hermano? Los espejos dicen la verdad. El espejo típico dice la verdad. Y te dice cómo te ves. Y es locura, es tontera, es necedad verse en el espejo e ignorar lo que el espejo te dice y salir hacia la calle, ¿verdad que sí? Entonces, ¿para qué te miras en el espejo? Porque te va a enseñar quién tú eres. Pero este espejo también te va a enseñar quién Cristo es y lo que Él quiere hacer en tu vida. Porque eso dice allá 2 Corintios 3:18. Dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y es la gloria del Señor la que te puede transformar, querido hermano. ¿Sí me está siguiendo? Mire, 2 cosas suceden cuando nos acercamos a la Biblia nos enseña quiénes somos, lo que necesita cambiar. Pero el espejo no nos puede cambiar, ¿verdad que no? Porque usted puede ir a verse al espejo en la mañana del baño y cámbiame espejo, cámbiame, peíname, píntame. Y el espejo nomás le va a enseñar su reflejo. Pero la Biblia nos va a dejar ver la gloria del Señor que sí puede cambiarnos, que sí puede transformarnos. Él nos va a decir cómo lo va a hacer y si lo dejamos, Él puede transformarnos. ¿Sí me está siguiendo? Pero qué importante es poner atención.
Porque Dios siempre tiene alguna verdad en su palabra que quiere usar para transformar nuestras vidas. Hubo tal verdad que transformó a Saulo, al punto que hasta se quitó el nombre y empezó a usar el nombre Pablo. Porque yo creo que Saulo le traía muchas tristes memorias de lo que él antes fue. Y él decía, yo ya no soy ese hombre. Ya no pienso como ese hombre. Es más, en Filipenses dice, las cosas que para mí antes eran importantes, las tengo como basura por ganar a Cristo. Alguien completamente transformado. Y en ese proceso, estamos leyendo la Biblia y vemos que de repente ya no se le llama Saulo, sino Pablo. No es de repente. Vino a suceder una transformación en su vida. Y hubo una verdad en particular que cambió, que transformó la vida de Pablo. Tanto así que otros pensaban que se había vuelto loco. Regrese a nuestro pasaje, 2 Corintios 5, versículo 13. ¿Por qué cree que Pablo dice esto? Porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. Porque lo juzgaban a loco. Porque tan radical así fue el cambio de este cristiano que decían, este hombre está loco. Alguien dijo esto, entre más dejes que Dios cambie tu vida, más raro te vas a ver a los otros que te conocían antes. Entre más dejes que Dios transforme tu vida, más loco te vas a ver a los ojos de otros. Porque solamente tú y Dios saben lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuál fue esa verdad que transformó a Pablo? Oiga bien, la realización de la magnitud del amor de Cristo. El realizar lo grande que es el amor de Cristo. Al punto que Pablo escribe en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dijo, el amor de Cristo me constriñe. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra constreñir? Sí, yo lo he enseñado así, conmover, pero no. Más específicamente dice la palabra en el diccionario, dice que la palabra constreñir quiere decir obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo, oprimir, reducir, limitar, apretar y cerrar como oprimiendo. Todo eso dice el diccionario de la palabra constreñir. Vuelvo a repetir, significa obligar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo, oprimir, reducir, limitar, apretar y cerrar como oprimiendo. ¿Y sabe lo que vino a mi mente? Vino a mi mente Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Que él estaba de necio queriendo hacer su voluntad y buscando la manera como justificar su ir con esos hombres que querían que maldijera al pueblo de Israel, a pesar que Dios le había dicho que no fuera. Y entonces se sube a su asna y ahí va con su burrito, ¿verdad? Rumbo a Balac para maldecir al pueblo de Israel. Y dice que un ángel se le apareció en el camino y el asna vio al ángel con la espada desenvainada. Y el burro, el asna, se detuvo y no quiso andar. Y Balaam le pegó al asna para que se moviera y caminara, y el asna se hacía para un lado y Balaam la golpeaba para que se hiciera al otro lado, y el asna se hacía para el otro lado y él la golpeaba para que se hiciera para el otro lado. Llegó a un punto del camino donde el burro, donde el asna lo aprieta contra su pierna contra la pared, porque ya no había para dónde hacerse, porque el asna
vista podía ver al ángel de Dios con la espada desenvainada y le daba miedo al burro continuar el camino, pero Balaam de necio no podía ver. Y lo aprieta y empieza a golpear el asna. Y el burro le habla y le dice: ¿por qué me golpeas? Dios le dio la habilidad al burro que le hablara. Y le dice a Balaam: ¿por qué me golpeas? Y se pone a hablar con el burro. Yo no sé quién fue más burro, el burro que le habló o el burro que se pone a hablar con el burro. Pero finalmente Dios habla a Balaam y Balaam reconoce su grave error y se da cuenta y ya no tiene otra más que obedecer a Dios. Así es. Pero ¿por qué digo esto? Porque ya no tuvo para dónde hacerse Balaam, el burro, y Balaam, porque estaba ahí parado el ángel de Jehová que no lo quería dejar seguir adelante en su camino, porque no le agradaba a Dios. Lo que Pablo estaba diciendo, oiga bien, agarre esto, hermano, el amor de Cristo es tan grande que ya no sé para dónde hacerme. Ya no sé, donde quiera que me hago en mi vida, allí me encuentra el amor de Cristo. El amor de Cristo es más grande que mi carnalidad. ¿Se acuerda en Romanos capítulo 7 que Pablo dice: yo soy carnal, vendido al pecado? Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo y termina diciendo: miserable de mí. Soy carnal, pero el amor de Cristo era más grande que su carnalidad. Así es. Porque a pesar de su carnalidad, el Señor quería usarlo. El amor de Cristo es más grande que mi infidelidad, decía el apóstol. ¿Cómo lo sé? Porque dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. El amor de Cristo es mayor que mi infidelidad. El amor de Cristo es más grande que mi necedad. ¿Se acuerda? Allá en 2 Corintios capítulo 12. Vaya ahí conmigo. 2 Corintios 12 versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. El apóstol Pablo decía: mi debilidad es jactarme, gloriarme a mí mismo, y a veces de necio me glorío, y el Señor ha tenido que rebajarme y quitarme hasta mi salud, darme un aguijón en mi carne para mantenerme débil. Y me ha dicho que Él aún así es como me quiere usar en mi debilidad. Pablo no podía alcanzar a comprender cómo Cristo lo había amado y seguía amándolo a pesar de quién había sido Él y de quién era Él. Mire primero a los Corintios 15, versículo 3. Primero a los Corintios 15, 3. Aquí Pablo está dejándonos ver el sentir de su corazón. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire 1 Timoteo 1:12, Pablo decía, yo no soy nadie, no soy nada. No soy digno de ser un apóstol, porque el Señor me usa, yo no lo sé. Tiene que ser el amor de Cristo, tiene que ser el amor de Cristo. Mire, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alguien dijo una vez en inglés, Paul never got over it. Nunca se le olvidó, nunca pudo sobrepasar, tomarlo como algo casual, el amor de Cristo en su vida. Llegó al punto en su vida en que ya no pudo más. Y allá en Gálatas capítulo 2 y versículo 19 vemos las palabras del apóstol, cuando dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que yo era, Saulo, el viejo Saulo, ya no vive. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que llegó el punto en su vida donde Saulo dijo, Señor, me rindo, aquí está mi vida. Ya no vivo yo, vive tú a través de mí. El apóstol escribió, porque el amor de Cristo nos constriñe. No dijo me constriñe, dijo nos constriñe. ¿A quién más se estaría refiriendo el apóstol Pablo? Y recuerde que el autor detrás del apóstol es el Espíritu Santo. Y fue escrita la palabra de Dios para usted y para mí. Y yo creo que el apóstol está diciendo, nos constriñe pensando en usted y en mí. Y en todos los cristianos de todos los tiempos que leemos ese versículo. Y deberíamos estar de acuerdo, como el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe. ¿Para dónde me hago? Me rebelo y Cristo me ama. Soy carnal y aún así Cristo me ama. Desobedezco, soy infiel y Él permanece fiel. Aún Cristo, el amor de Cristo es mayor que mi infidelidad. No tengo otra más que vivir para Él. No tengo otra más que dejar que Él haga con mi vida lo que Él quiere hacer. Estoy constreñido, estoy apretado, estoy obligado, pero no en una mala forma, hermano, sino que por más que queramos apartarnos, por más que queramos, pues como le dijo el Señor Jesucristo a Saulo, Saulo, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Estás huyendo de mi voluntad y tú solito te estás haciendo daño. ¿A dónde más vas a ir? ¿Sí me estás siguiendo? ¿Quién más? ¿A quién más estará refiriendo el apóstol? Bueno, yo creo que Pablo y el Espíritu Santo nos están diciendo, no te constriñe a ti el amor de Cristo. No le constriñe a usted el amor de Cristo, hermano, hermana. Yo le pregunto, ¿para quién está usted viviendo en el año 2023? El día de hoy, ¿para quién está usted viviendo? El Señor no nos va a convencer a palos, con castigos y con golpes. ¿Sabe cómo nos convence?
con su amor, con su amor. Y Él va a dejar, así como con Pedro, va a dejar que lo niegue, va a dejar que sea zarandeado por el diablo y que llore amargamente hasta que se dé cuenta, no puedo seguir. Así en el camino que llevo, no puedo seguir. Necesito hacer la voluntad de Dios para mi vida, porque el amor de Cristo me constriñe.